Hola a todos. Hoy es martes, 28 de julio de 2026, y nuestro querido amigo, el coronel Wilkerson, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo. Me alegra estar contigo, Nima. Me gustaría nombre de más habecidos queridos hoy en día. Larry, quiero empezar por... Sabemos que hoy Donald Trump va a reunirse con Benjamin Netanyahu. Puede que, mientras hablamos, ya se estén reuniendo. Y también con Zelensky. Las dos guerras indirectas. Es increíble observar estas dos guerras. En una de ellas, Zelensky está librando una guerra indirecta contra Rusia. Por otro lado, Estados Unidos está librando una guerra indirecta en favor de Israel. Dos de las personas más sanguinarias de la faz de la Tierra se están reuniendo. No diré qué, en términos de sangre. Pero bueno, sigamos. Estoy dispuesto a explayarme sobre ello. Pero Larry, fíjate en lo que pasa con Benjamin Netanyahu. Salió en las noticias que Benjamin Netanyahu le estaba pidiendo a Donald Trump una y otra vez que se reuniera con él, y al final lo consiguió, y va a hablar con Donald Trump. Será un encuentro breve, porque está el funeral. Justo después de la reunión, van a ir allí. No veo que vaya a salir mucho de eso, quizá una rueda de prensa, pero no parece que vaya a ocurrir por el funeral. Todo lo que quiere Bibi son las imágenes. Nima, esto es lo que él, si lo has seguido un poco, esto es lo que hace cada vez que se acercan unas elecciones. Viene a Estados Unidos para estar con el presidente, para subir en las encuestas, porque eso les dice a los israelíes que él es el único capaz de manejar al presidente estadounidense. Y como prueba de ello puede conseguir una reunión sin importar cuándo ni dónde. Y eso es lo que utiliza para subir en las encuestas, por decirlo así. Esta vez no le va a funcionar. De hecho, puede volverse en su contra. No queda mucho apoyo para Bibi Netanyahu en el viejo Trump, ni tampoco en realidad, creo yo, en Estados Unidos. Y va a descubrirlo, creo, en términos que van más allá de lo emocional. Lo va a descubrir en términos materiales. Bueno, sigamos, porque seguro que vas a preguntarme cómo va la guerra. Sí, exactamente. Pero según usted, esta visita es básicamente política. Sí, absolutamente. Es totalmente político. Es porque Bibi necesita estar aquí. Si Mamdani hubiera insistido y hubiera decidido que Nueva York sí tenía los medios, y ya sabe, el respaldo legal para detenerlo y presentarlo ante el Tribunal Penal, habrían encontrado una forma de venir, pero no de pasar por Nueva York ni de exponerse a las autoridades de Nueva York. Bibi tiene que venir a Estados Unidos siempre que hay elecciones a la vista. Larry, hay una especie de pausa, si es que podemos llamarla pausa, entre Irán y Estados Unidos. No hay ataques, ni nuevos ataques contra Irán, ni ataques iraníes contra países del Consejo de Cooperación del Golfo. Nos hemos quedado sin balas. Sí. Me entristece decirlo, pero creo que se han acabado las balas. I Troy Spasidio, Bitsmapsas. Nima, sabes, cuando no estaba preocupado por mi operación, estuve muy metido en varios libros. Libros sobre episodios anteriores de la historia global, especialmente un par sobre nuestra historia, la historia del imperio, la historia de la república hasta 1945. Y me llamaron la atención las situaciones políticas que encontré, que en cierto modo me resultaban familiares. Pero refrescarme la memoria sobre ellas las hizo un poco más vívidas. Y, al pensar momento, miré escribir. En particular, estúmidos, y creo que tú y Wars hablo de esto. Sé que lo he hablado con algunos podcasters.
Me fijé en Lyndon Baines Johnson en Vietnam y en el conflicto de Vietnam en general. No fue el único caso, pero me dije, bueno, ¿cuál sería el marco descriptivo si estuviera escribiendo historia en este momento tan temprano y sin embargo tan preñado de posibilidades para los historiadores? Y también en un momento que se está desarrollando conforme a algunos acontecimientos muy extraños. Pero son acontecimientos extraños producidos, en gran medida, por la situación política que tenemos ahora mismo en Estados Unidos, que probablemente sea, en mi opinión, la situación política más singular de nuestros 300 años de historia, tanto del periodo colonial como del nacional. Y esto lo determinan los protagonistas. Como ocurre con la mayor parte de la política y de las situaciones políticas de cualquier país, pero especialmente en Estados Unidos, lo determinan las personas implicadas, quienes participan en la toma de decisiones, quienes asesoran ese proceso y los procedimientos que se utilizan. Y esos procedimientos en esta administración son insólitos. No se parecen en nada a los de ninguna otra administración anterior en toda la historia del país. También influyen las circunstancias in Sporting e internacionales que exigen esta colaboración y esta toma de decisiones. Y lo que creo que estamos viendo es una situación en la que este presidente en concreto, por decisión propia, en realidad está enredado, atrapado, pillado, use el verbo que quiera, por una serie de factores de los que no puede Nima, no es que no quiera, no puede librarse. El primero es el que tiene delante en la guerra que él empezó. La empezó, y este es un punto importante, el 28 de febrero, creo recordar, y es la guerra con Irán. Está atrapado ahí por una serie de factores, y uno de los más importantes es que nos estamos quedando sin munición en esta guerra, como usted y yo comentamos. Pero ante todo está atrapado por el estrecho de Hormuz, por la importancia estratégica que sigue teniendo ese estrecho y por la ventaja que tiene Irán con respecto a él. Y lo segundo que le tiene atrapado, además de otras cosas relacionadas con este conflicto, el segundo gran problema que le atrapa es el suyo propio, el programa nuclear, porque él creó esta situación en el momento en que se salió del JCPOA, violando el derecho internacional e incluso en realidad la legislación interna por la forma en que lo hizo. Él creó esta situación, la provocó con sus propias manos, con una decisión que estaba fuera de la legalidad respecto a cómo se supone que se toman las decisiones en el imperio, al menos desde 1945, en realidad desde 1947. Así que está atrapado por el estrecho y está atrapado por la cuestión nuclear. Ninguna de las dos puede cambiarla, por muchas bombas que lanzara, si las lanzara. Esa es la primera forma en que está completamente atrapado. Y vuelvo a la comparación con cómo estaba atrapado LBJ. Trump está atrapado de una manera mucho más firme y completa de lo que LBJ lo estuvo jamás. Y viste lo que ocurrió con LBJ en Vietnam, y ese muro de allí con más de 50,000 nombres de estadounidenses. Él está atrapado de una forma muy personal, mientras que en el caso de LBJ era algo muy político, de política interna, por así decirlo. Y la segunda conclusión a la que llegué fue esta realidad. También está atrapado por su deseo de resucitar la presencia de Estados Unidos en el suroeste de Asia, pese a haber perdido esta guerra y haber sido prácticamente expulsado. ¿Y a través de quién intenta resucitarla? A través del mayor estado patrocinador del terrorismo sobre la faz de la tierra, uno de los países más ricos del mundo, Arabia Saudí. Y está intentando hacerlo sacrificando todo aquello por lo que libra esta guerra para darles un programa nuclear. Está intentando hacerlo. Y adivina quién le está frustrando, en mi opinión, en este momento concreto, en ese movimiento específico. Los hutíes están frustrando eso. Así que esa es la segunda cosa que lo tiene atrapado. Y él sabe que está atrapado ahí. Tiene que saberlo, porque antes lo mandaron a casa con el rabo entre las piernas, literalmente.
cuando su secretario de Defensa dijo, los haremos desaparecer enseguida. No llevará mucho tiempo. A los hutíes los eliminaremos. Y salimos renqueando de la zona del Mar Rojo. Habíamos perdido, claramente habíamos perdido, y además gastamos allí una gran cantidad de munición. Así que ahí es donde está atrapado en su último intento de mantenerse en la región y de utilizar a los saudíes como una herramienta para mantenerse en la región. Y luego está la tercera cosa. Y esto es muy diferente de la situación de LBJ, que está usando un poco como comparación. Está atrapado por Bibi y por todo lo que eso implica, Israel y Bibi. Esa es una trampa interna. Piensa en Miriam Adelson y en otras personas como ella, y en gente con mucho más dinero que ella como apoyo a Israel. Y él está atrapado a nivel internacional por posibles expansiones de este conflicto, si no tiene muchísimo cuidado. E incluso si tiene muchísimo cuidado, creo que el destino de Israel está condenado, está sellado, está acabado. No será un Estado democrático en el Levante cuando terminen todas las consecuencias. Puede que ni siquiera siga existiendo, es decir, que exista, porque si esto se profundiza y se amplía, implicando a Turquía e implicando en última instancia a China y Rusia de una forma mucho más directa, entonces estamos hablando de que Israel desaparezca, de que se borre de la faz de la tierra. Y si sobrevive, la única forma en que puede sobrevivir es siendo una democracia auténtica, que dé la bienvenida a todos dentro de sus fronteras y que elimine el cartel, dice, que este es un Estado judío. Y lo último en lo que me estaba fijando, y esto es muy distinto y muy particular en el caso de Trump, particular también en H.W. Bush, en George W. Bush y en Eve Jaw, pero particular en el sentido de que personajes distintos toman decisiones distintas e influyen en formas diferentes de ejecutar esas decisiones. Trump es único. No es H.W. Bush, no es George W. Bush, no es LBJ, no es Richard Nixon, no es Ronald Reagan, no es ninguna de esas personas y ni siquiera se le parece. Así que lo que vemos aquí es que se ha metido mucho en una trampa por su enfoque político, tanto dentro como fuera del país. Aunque no era así cuando se presentó por segunda vez, ni cuando tomó posesión por primera vez. Su enfoque es ganarlo todo. No retrocedas en ningún sitio. Gánalo todo. No pierdas absolutamente nada. Gana siempre. Ahora bien, esa es también su opinión personal, su actitud. Lo hemos visto en sus negocios y en otras cosas. Pero ganar siempre. Entonces, ¿cómo gana en esto un hombre cuyo éxito político, por mucho que sea una fachada, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, y cuyos seguidores incluso ahora se están alejando de él? Esto exige el tipo de persona capaz de hacer lo que LBJ, por ejemplo, algo decisivo en su carrera política. No volvió a presentarse, dio un paso al lado, literalmente pensando más en la República y en lo que significa ser un líder decente, un buen líder, un hombre con carácter. Luego vino la retirada de Dick Nixon, ante la presión de una destitución segura si no lo hacía, y de su propio partido, que le mostró los artículos de acusación y le aconsejó que buscara otra forma de salir si no quería ser destituido mediante un impeachment. Y lo hizo. Por supuesto, dimitió. Así que Trump está atormentado aquí por su propio estilo político, del que no puede echarse atrás. Además de estar atrapado por Bibi, además de estar atrapado por los hutíes en lo relativo a Arabia Saudí, su única vía para volver a entrar en la región, y además de estar atrapado por las realidades del Estrecho de Hormuz y el programa nuclear, que en mi opinión probablemente ya ha producido un arma nuclear, está atrapado por su propia personalidad y su propio carácter. No va a salir de esta. No hay manera, bajo el sol, de que Donald Trump vaya a librarse de este lío que él solo ha creado. Hay que darle también algo de mérito a Bibi, pero Donald siempre podría haber dicho que no. No hay forma de que salga de esta. Y lo triste es que por ese mismo carácter, de no soltar nada bajo presión, de redoblar la apuesta, si acaso,
va a arrastrar al país con él. Y eso es lo que de verdad me preocupa ahora mismo. Si miras todos los indicadores, ya sea el mercado y las perturbaciones en el mercado, sobre todo en el sector de la inteligencia artificial y en el sector tecnológico en general, si miras lo que le está pasando a nuestra economía en conjunto, si miras lo que le va a pasar si continuamos este conflicto, esto no va a funcionar. Intentar que los iraníes le ayuden. Eso es lo que está tratando de hacer, conseguir que le ayuden a salir del lío en el que él mismo se ha metido. Hay dos buenos estrategas para eso. Simplemente van a seguir apretando el tornillo, y no creo que ese tornillo esté haciendo otra cosa que perjudicar a Israel y a Estados Unidos, se mire como se mire. Y también a la región, probablemente. Y todo esto va a desembocar de alguna manera en lo que comenté antes sobre Trump, porque no puede salir de ello. Y su manera de afrontar algo así es seguir adelante como un elefante en una cacharrería y afirmar que está teniendo éxito. Y ese va a ser ahora su modus operandi. Y eso va a llevar a todos los implicados, o bien a una guerra regional más amplia, más profunda y más grave, con todo tipo de implicaciones nucleares, o bien a algún acontecimiento sorprendente. Erdogan podría provocarlo, por ejemplo, y el lunes por la mañana nos encontraremos con un panorama completamente nuevo. Pero se mire como se mire, no vamos a salir de esto. La situación era muy complicada, Larry. Pero después de que Yemen entrara en la lucha o impusiera el bloqueo a Arabia Saudí, es cada vez más difícil de gestionar. Porque según informó Reuters, tras el último ataque de Yemen contra Arabia Saudí, esta ha cerrado su refinería de petróleo de Jizan, que tiene una capacidad de producción de 400,000 barriles al día. Y no solo hace eso, es una instalación polivalente que han destruido. Quiero decir, hace muchas más cosas para producir crudo. No solo la refinería. Atacaron 2 instalaciones de almacenamiento de petróleo en la misma ciudad, la ciudad de Jizan. Y la otra refinería fue atacada ayer, Larry, según dijeron, en Abqaiq, como lo llaman en Arabia Saudí. Era una refinería. Luego dijeron que había sido la resistencia iraquí. La resistencia iraquí anunció ayer, no fuimos nosotros, no sabemos quién lo hizo. Y Yemen no anunció nada, porque cuando hacen algo, salen y lo dicen, presumiendo de ello y exponiéndolo tal cual es. Exactamente. Son muy explícitos al respecto. Habla muy deprisa. Bueno, ese es otro aspecto. ¿Quiénes son los enemigos? Quiero decir, ¿quiénes son los enemigos? Conocemos a Ansar Allah, conocemos a los hutíes, conocemos a Irán, pero hay otros enemigos esperando entre bastidores. Quizá las milicias chiíes en Irak, o incluso algunos iraquíes que ya, sabe, están esperando y deseando ajustar cuentas con Estados Unidos. ¿Quién sabe? Puede que haya gente organizándose allí. ¿Y qué hay de las personas que están oprimidas y que llevan muchísimo tiempo sufriendo una fuerte opresión, como en Bahrein, a manos de estos emires y sultanes y demás? ¿Es probable que se levanten? Siempre hablamos de esto, ya sabe, en términos de la calle. ¿Está la calle en Arabia Saudí mirando esto y pensando, ahora es nuestro momento de derrocar a esos cabrones? ¿Quién sabe? Pero le garantizo que hay cosas ocultas que van a empezar a salir a la luz a medida que se reduzca la presión. Recuerde el temor que generó la primavera árabe y cómo la gente de todo el planeta, pero especialmente en este país y en la administración en la que yo trabajaba entonces, estaba realmente preocupada. Incluso los expertos de la Oficina de Asuntos del Cercano Oriente y de otras áreas del Departamento de Estado se preguntaban qué produciría esa olla a presión que se mantenía en la región a fuego lento una vez que se levantara un poco la tapa. Por ejemplo, había gente en el Departamento de Estado que informaba al secretario de Estado de que podríamos ver cómo caía un régimen tras otro en la región. No ocurrió. No ocurrió por varias razones, creo yo. Pero podríamos ver que eso se materializara de nuevo de una forma mucho más contundente,
porque esto supone realmente un alivio, por así decirlo, de la jerarquía habitual. Y es dudoso que puedan reconstruirla con la suficiente rapidez como para mantener contenidas estas presiones. La cuestión es, ¿por qué culparon a la resistencia iraquí? Quizá tengan algún tipo de información que indique que el dron procedía de Irak, y alguna prueba de ello. Pero ayer hubo un informe extraño por parte del asesor de Seguridad Nacional de Irak, Qasem al-Abudi. Dijo que células ucranianas están activas en todo Irak y participan en ataques de falsa bandera. Y que las células de inteligencia ucranianas llevan a cabo ataques en Irak y los atribuyen falsamente a diversas facciones iraquíes. No sé qué está ocurriendo en Irak. ¿Y qué estaba diciendo? No vi ese anuncio en concreto. Pero siempre hay que preocuparse por quién dentro de Irak está diciendo lo que dice desde el gobierno, si es que puede llamarse así. Pero ¿por qué células ucranianas estarían haciendo eso? ¿Cuál sería su objetivo estratégico o siquiera operativo al hacerlo? ¿En qué beneficia eso a los intereses de Ucrania, aparte de lo económico, de que Zelensky intente ganar dinero vendiendo drones o lo que sea? ¿Cómo beneficiará a los intereses de Ucrania alterar la situación en Asia Sudoccidental de esa manera? ¿O es esto simplemente desinformación para encubrir lo que quizá esté haciendo incluso el gobierno establecido de Irak en Bagdad? No lo sé. No sé la respuesta a esa pregunta, pero me cuesta entender por qué el propio Zelensky, en fin, quizá algunos elementos descontrolados, pero ¿por qué haría eso tan lejos del centro de gravedad, por decirlo así, de la lucha en la que está implicado? No está perjudicando a Rusia de esa manera. Está ayudando a Rusia, si lo piensas. Cuanto más se vea envuelto el sudoeste asiático en este conflicto, y más se perciba que los persas acaban triunfando, más se favorecen los intereses de Rusia. Lo que están informando los iraquíes, junto con lo que hizo Zelensky, atacar un carguero iraní que iba de Rusia a Irán. Y mucha gente diría, ¿qué fue eso? Bueno, podría entenderlo si estuviera intentando atacar un barco con destino a Rusia o un barco ruso que transportara cosas a Rusia. Podría entender que ocurriera eso. Pero una vez más, esto demuestra lo peligroso que es Zelensky de verdad como actor global, que es lo que está intentando ser. Porque extender así esta guerra no beneficia a nadie. En último término, ni siquiera le beneficia a él, pero no parece darse cuenta de ello. Y yo no descartaría que intentara atacar un activo ruso lejos de allí, por así decirlo. Quiero decir, quieres asegurarte de que Odessa quede bloqueada. Quieres asegurarte de que el Mar Negro deje de estar ya dentro de tu ámbito de actuación. Sigues golpeando objetivos como los que él está golpeando, que son, ya sabes, molestos para Rusia. A veces desestabilizan la situación política en esa zona concreta. Pero, en líneas generales, lo único que está haciendo es aplazar lo inevitable. Y lo inevitable podría ser mucho más traumático para él, para Kiev y para el estado residual que será Ucrania de lo que imagina ahora mismo. No veo cómo está presentando a su gente, por así decirlo, ningún tipo de planteamiento que resulte convincente en cuanto a su estabilidad a largo plazo, e incluso a la paz duradera que muchos de ellos, diría que la mayoría, anhelan. ¿Cuánto tiempo puede seguir así, desafiando los deseos de su propio pueblo y al mismo tiempo haciendo que vayan a morir, pidiéndoles que vayan a morir o forzándoles a ello? Esto es insostenible, en mi opinión. Se ha sostenido durante mucho tiempo por culpa de los europeos y de Washington, y deberíamos agachar la cabeza avergonzados por haber hecho eso. Pero no lo hacemos. Redoblamos la apuesta, la triplicamos, lo que sea, igual que Berlín, París y Londres. Otro escenario en el que conviene tener cuidado con lo que deseas,
porque puede que lo consigas. En este caso, conseguirlo es obtener algo de Putin que indica absolutamente que sabe que está en guerra con la OTAN y con todos sus miembros, no solo con Ucrania. Ha mencionado el bloqueo de Odessa, que yo diría que quizás sea una de las razones por las que Zelensky se está desesperando tanto con el conflicto en curso. Sabemos que llegará el invierno y que van a tener enormes problemas en Ucrania con esta conexión. El Mar Negro queda inutilizado por el bloqueo. Tienen algunos puertos pequeños allí, quizá en Nikolaev o cerca de Nikolaev, pero no van a ser tan relevantes ni tan importantes como Odessa, que está bajo bloqueo ruso. Esto es nuevo para Rusia, Larry. Y el Wall Street Journal. Hay un artículo en el Wall Street Journal que sostiene que Ucrania está ganando. Donald Trump llevaba más de un año diciendo que Ucrania está perdiendo. Ahora se entera de que Ucrania está ganando y de que Zelensky es un ganador. Por eso Donald Trump querría reunirse con él. Todo esto son tonterías sobre... Trump está atrapado y no sabe cómo salir. Y esto es una de las cosas que hacen personas como él. Está intentando reavivar la relación con Zelensky porque considera que le sirve de distracción. Y cree que en última instancia va en contra de los intereses de quienes le están molestando ahora mismo, entre ellos probablemente Putin. ¿Visteis la entrevista en la que empezaron a hablar miembros de la administración, en particular Rubio, de una Moscú esencialmente pérfida porque apoya a Irán y de un Pekín pérfido porque apoya a Irán? No se atreven a decir claramente lo que piensan sobre eso. Hegseth tampoco lo hizo, ni el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor en su testimonio ante el Congreso. Pero el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Cain, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, al menos insinuó que estaría dispuesto a ir a una sesión a puerta cerrada y contarles lo que saben. Estoy seguro de que no les va a contar todo, pero no quieres identificar lo que están haciendo los colaboradores de tu enemigo, en este caso Irán, para ayudar a tu enemigo, porque eso les dice que sabes lo que están haciendo. Bueno, esa es una excusa bastante lamentable, porque China sabe que nosotros sabemos lo que está haciendo. Y no creo que China vaya a dejar de hacerlo, porque miren lo que estamos haciendo nosotros, indirectamente, si no directamente, con respecto a China en Asia suroccidental. Vamos a por esos ferrocarriles, y ellos lo saben. ¿Por qué bombardearían ese ferrocarril que está al este de Teherán y que sube hasta Kazajistán? Creo que la siguiente parada. ¿Por qué lo bombardearían si no fuera relevante para el reabastecimiento de Irán desde China? Me sorprende que no hayamos desplegado algunos medios sobre el Mar Caspio. Estoy seguro de que tenemos medios de inteligencia sobre el Caspio. Entonces tengo que preguntarme, ¿qué tan buenos son esos medios de inteligencia si ahora han quedado básicamente neutralizados por el sistema chino? También me pregunto si hay algo en el sistema chino diseñado para engañar al nuestro o para operar alrededor de nuestro sistema o a través de él, de una manera que te proporcione inteligencia falsa procedente de ese sistema. Gives you false intelligence from that system. I don't know. I'm not an expert on that sort of thing. No lo sé. No soy experto en ese tipo de cosas. Pero sería interesante si no solo fuera un sistema mejor en cuanto a lo que se supone que debe hacer el GPS, y lo hace, sino también si tiene contramedidas frente a su sistema homólogo, el GPS. Porque recuerdo que cuando estaba analizando la familia de satélites que estábamos hablando de adquirir, era condenadamente cara. Y esa familia de satélites tenía enormes capacidades ampliadas, por decirlo así, o nuevas capacidades respecto a la familia actual que teníamos en órbita, que es la razón de que costara tanto. Y la verdad es que dejé el gobierno antes de poder seguir aquello hasta que se hiciera realidad. No sé si desplegamos esa familia, y si la desplegamos con la configuración que me explicaron a mí y a Powell,
o si de algún modo se recortó y no recibió todo lo que se suponía que debía recibir. Porque en aquel momento, estamos hablando de 2003, costaba más de 100,000 millones. Así que estamos hablando de muchísimo dinero para desplegar esa familia. Y eso era solo el aspecto inicial, no lo era todo. No incluía los cohetes, no incluía los propios satélites, no incluía la familia, la constelación, su uso y ese tipo de cosas. Pero estamos empezando a admitir que probablemente está llegando ayuda a Irán, tanto de Rusia como de China. No se está siendo muy específico al respecto, pero aún así se está admitiendo, al menos en las audiencias que vi. No sé qué está ocurriendo en las sesiones a puerta cerrada. Larry, uno de los argumentos que Donald Trump está intentando plantear. Antes de hablar de Donald Trump, acabo de recordar otro comentario del general Wesley Clark. En los últimos 4 días, primero salió diciendo que la única solución sería una invasión terrestre. Y después, hace solo 2 días, en una entrevista en CNN, dijo que no, que una invasión terrestre no va a funcionar. Alguien logró hacerle cambiar. Wes está volviendo a su visión de lo que hizo, la guerra con Serbia. Y lo que hizo fue, en esencia, lo que nos dijo que había hecho en Lloyd Henderson Hall, cuando regresó justo después de ser destituido de su cargo y tuvo esa especie de conversación de sinceridad absoluta en el Departamento de Estado con todos nosotros. Allí estaban la mayoría de los jefes de departamento, la mayoría de los embajadores y otras personas en Lloyd Henderson Hall, una sala grande. Y no lo dijo explícitamente, pero cuando hablé con él y cuando habló después, todos llegamos a entender que había sido muy manipulador. Y no lo digo necesariamente en un sentido despectivo, pero había utilizado la estructura de la OTAN y la estructura de Estados Unidos, que son distintas. Sabes, llevaba 2 sombreros, o los llevaba, el de comandante del Mando Europeo de Estados Unidos y el de SHAPE, el cuartel general supremo de las potencias aliadas en Europa. Es decir, el tipo que estaba al mando de todo, el militar al mando de todo el conglomerado de la OTAN. Utilizó sus poderes duplicados cuando Bill Clinton no le permitió amenazar a Milosevic con fuerzas terrestres. Bill Clinton se negó a dejarle hacerlo. Así que se puso su otro sombrero, el de SHAPE, y fue a ver a Tony Blair, miembro de ese grupo. No necesariamente el miembro determinante, dirías que probablemente lo era Estados Unidos, pero Blair era importante. Así que fue a ver a Blair y le dijo, supongamos que hiciera esto, ¿me apoyarías? ¿Sabe? ¿Amenazar con tropas terrestres? Y Blair dijo, sí, de acuerdo. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a desplazar helicópteros Apache directamente hacia la frontera serbia. Eso fue todo lo que hizo falta, porque Milosevic y sus generales eran lo bastante inteligentes como para saber que si llegaban los Apache, las tropas terrestres irían detrás. Porque los Apache no van a ir a ningún sitio donde no haya tropas terrestres que les den cierta seguridad. Así que vieron que se estaban posicionando los Apache, y él dijo, de acuerdo, hablaré. Y eso puso en marcha las conversaciones y puso fin al conflicto. Bueno, Clark, después de hacer eso, fue denunciado por su propia cadena de mando, por el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, que creo que en aquel momento era Hugh Shelton. Y no les gustó. No les gustó lo que había hecho Clark. Saltarse a Clinton, utilizar a Blair y hacer aquello. Y por eso hicieron que lo destituyeran. Quiero decir, no lo llamaron destitución, pero lo relevaron de su cargo antes de tiempo y lo mandaron a casa. Y fue entonces cuando vino al Departamento de Estado y dio su charla. Yo entendía lo que estaba diciendo mientras hablaba. También entendía lo que estaba diciendo entre líneas. Hice esto, pensé que era lo correcto y resolvimos el asunto. Holbrooke pudo, ya sabe, hablar con Milosevic. Creo que era Richard Holbrooke en aquel momento y llevaron el asunto a su fin. Y por supuesto, Milosevic fue a La Haya. Sí, igual que Radovan Karadzic antes que él. Creo que murió antes de que pudieran procesarlo con todo el rigor.
pero aún así lo atraparon. Y Clark había conseguido todo eso, y en esencia lo apartaron del cargo antes de tiempo por haberlo hecho, porque ni al presidente del comité ni al presidente les gustó lo que había hecho, saltándose esa cadena de mando. Esa es la historia que él contó. Esa es la historia que escuché en las primeras declaraciones de Lloyd Henderson. Recuerden, ustedes dicen que él dijo, amenacen con tropas terrestres y ya verán qué pasa. Pero Trump ha estado haciendo eso. ¿Y hasta qué punto es una amenaza para los persas, que saben perfectamente cuántas pocas tropas terrestres tenemos nosotros y cuántas tienen ellos? Así que alguien habló con Clark y le dijo, no digas eso. Y probablemente Clark tuvo ocasión de pensarlo, porque West tenía la mala costumbre de no pensar demasiado a veces antes de hablar. Recuerden, creo que fue lo de Pristina. Creo que fue Pristina. Estaban entrando en Pristina y los soviéticos estaban llegando. Y Clark, que entonces seguía en su puesto, aún no había sido relevado. Clark le dijo al comandante británico, creo que era él, que estaba sobre el terreno en Pristina, no deje que aterricen esos soviéticos. Y el comandante británico dijo algo, creo que se llamaba Michael Jackson. Dijo algo así como, yo no voy a empezar la Tercera Guerra Mundial, tío. Venga usted a decírselo. En fin, llegaron. No pasó nada. Sospecho que le advirtieron que no dijera lo que dijo sobre las tropas terrestres, que se lo pensó mejor, salió e hizo otra declaración. Y debería serlo bastante inteligente como para saber que no tenemos suficientes tropas terrestres para amenazar a Irán. Simplemente no las tenemos. Podríamos amenazarlos, podríamos desplegarlas sobre el terreno, pero nos arrepentiríamos muy rápidamente. Su solución es hacer un bloqueo total a Irán, en todas sus fronteras, de norte a sur. ¿Con qué? Es un país enorme. Es como decir, vamos a bloquear Europa, desde París hasta Tromsø, desde Copenhague hasta Budapest. Quiero decir, sí, ¿cómo demonios harías eso? Venga ya, West, tú sabes perfectamente que no es así. Sí, esto. La Guardia Revolucionaria iraní, Larry, ha anunciado hoy que Donald Trump, por cierto, dijo que habría un anuncio por parte de Donald Trump. Después, Irán respondió a eso. El anuncio de Donald Trump fue que los barcos dañados durante la guerra contra Irán serán compensados con activos iraníes que han sido congelados. Esto es lo que dijo Donald Trump. Serán activos iraníes congelados. Entonces Irán respondió, advertimos al presidente de Estados Unidos de que todas las empresas y países que acojan favorablemente esta propuesta y utilicen los activos iraníes congelados con estos pretextos, deben saber que a partir de ahora, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán no permitirá que ninguno de sus barcos pase por el estrecho de Hormuz. Básicamente, están utilizando el mismo. Creo que ahí está la complejidad del asunto. La manera en que intentas resolverlo te devuelve al mismo problema. Y estás describiendo cómo esto va a acabar extendiéndose inevitablemente por toda la región y quizá incluso más allá. Si lo unes a Ucrania, que parece que Zelensky podría estar intentando hacer de todos modos, muy poco después tendrías un conflicto global y quizá el uso de armas nucleares. ¿Cómo ve Larry a los países del Consejo de Cooperación del Golfo? Por un lado, está lo que está ocurriendo con Arabia Saudí. No estaban sufriendo tanto por la guerra porque tenían el oleoducto de Yanbu que llega al Mar Rojo. Ahora mismo, eso ya no funciona. Está funcionando a través del canal de Suez, aunque no tanto debido a las limitaciones. Pero al fin y al cabo, no es. Creo que eso añade otros 40 días a la mayoría de los envíos marítimos. Si tienes que pasar por el canal de Suez, salir por el estrecho de Gibraltar y adentrarte en el Atlántico, y te diriges al Pacífico o incluso de vuelta a la India, cuesta mucho más.
much more money. Exactly. That Yeah. would complicate. And the Exactamente. question is, Eso lo not complicaría. Y la cuestión es que no sienten que esta guerra les esté sirviendo. Pero no se ve ningún tipo de señal, ningún movimiento por su parte. ¿Cómo se concilian esas dos cosas? sort of move on their part? How do you put these two together? To Well, understand them? you still got a lot of residual power in the El imperio aún conserva mucho poder residual para castigar a la gente, ya sea mediante sanciones o con el uso directo de la fuerza. Así que ahora hay personas en el mundo que nos desprecian. Según los datos de las encuestas, probablemente entre el 60 y el 66, digamos que 2/3 del mundo desprecian hoy a los Estados Unidos de América. Y, curiosamente, si se miran encuestas anteriores, pongamos que de hace 3 décadas era al revés, porque probablemente al menos 2/3 del mundo confiaban en nosotros y pensaban que éramos una fuerza para el bien en el mundo, una fuerza en favor de los efectos del derecho internacional, una fuerza de decencia si se quiere. Ahora bien, George W. Bush hizo mucho por despojar a Estados Unidos de todo eso. Now, George W. Bush did a lot to strip that away. He did a lot to start this. Él hizo mucho para que esto empezara, y también ayudó que Obama no exigiera responsabilidades a nadie de la administración Bush por cosas como la tortura. Así que eso inició, en cierto modo, el descenso en las encuestas de opinión en el mundo. Pero Trump lo ha llevado casi a un punto culminante. 2/3 del mundo, o algo menos de 2/3, creen ahora que somos una de las peores potencias de la faz de la Tierra. Pero aún nos tienen miedo. Y parte de eso es el temor a que hagamos algo como lo que estamos haciendo ahora. Fíjense en cómo Trump mata a gente en alta mar sin ningún proceso debido. Eso ha marcado, en cierto modo, el ejemplo de lo que haremos. Iremos a vuestro país y mataremos a vuestra gente, sin importar qué ya saben. Eso es lo que dice el derecho internacional sobre hacer algo así. Ese es ahora nuestro principal propósito en el mundo: matar a cualquiera, a todo el que se nos oponga. Me temo, Nima, que ese va a ser el lema que la Guardia Pretoriana, ya sabes, el ICE, lleve a las próximas elecciones. Me temo que esa será la actitud que muestren en las próximas elecciones. Mataremos a cualquiera que se interponga en nuestro camino, o encarcelaremos a cualquiera que se interponga en nuestro camino. Un hombre de Carolina del Norte me envió esta mañana una nota sobre el centro que están intentando construir allí, en Carolina del Norte, para que sea una prisión para algunas de las personas que van a meter dentro. Ya sabes, aparentemente para los inmigrantes. El gobernador de Carolina del Sur me dice, está totalmente en contra. Pero probablemente van a construir eso allí de todos modos, o a reformar la prisión que ya está allí. Esto se está preparando para... ¿Recordáis a FDR y los campos donde mantuvimos a los japoneses en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial? Esto empieza a parecerse algo así, solo que por mucho menos. Aunque aquello fue bastante atroz, esto no es por ninguna razón real de seguridad. Es porque Trump no quiere a estas personas, y a MAGA tampoco le gustan. Y hay muchos empresarios en Estados Unidos, muchos consejos empresariales, sindicatos y grupos que trabajan por la expansión local y el éxito de las pequeñas y medianas empresas. Ahora mismo están indignados porque les están quitando a todos los empleados que importan en los escalones más bajos. E incluso los haitianos. Los haitianos están repartidos ahora mismo en ese escalón más bajo, trabajando en puestos bastante esenciales para mantener la comida y otras cosas en las mesas de los estadounidenses a un precio razonable. Y van a deportar a toda esta gente. Al parecer, tampoco importa cuál sea su estatus. Quiero decir, podrían estar ahí esperando a que se resuelva su caso judicial. Podrían estar esperando a que se firmen los papeles. Se acabó. Primero, los van a reunir en estas cárceles como la que se ha planteado en Carolina del Norte y después se los llevarán, sin hacer preguntas. ¿Y a dónde se los van a llevar? ¿A dónde van a devolver a los haitianos? Haití. Si últimamente se han informado sobre Haití, saben que en el momento en que bajan del avión, están en pleno caos.
Larry, we had the statements. Larry, hemos tenido declaraciones de las alternativas en Israel. Naftali Bennett ha hablado de ello. También Yair Lapid, el líder de la oposición israelí. Naftali Bennett ha dicho que en el momento en que sea primer ministro, cuando sea elegido primer ministro de Israel, va a anunciar que Qatar es enemigo de Israel. Dice que tiene algún tipo de información o de inteligencia que recibió durante los días de su gobierno, según la cual Irán. Están cooperando con los iraníes. Esa es una parte. Y antes dijo que Turquía también es enemiga, que también tienen que luchar contra Turquía. Yair Lapid ha dicho hoy que hay que restaurar la posición bipartidista de Israel en Estados Unidos. Está hablando de restaurar eso. El primer paso es buena suerte con eso. Sí, él dice, mandad a la jubilación a Benjamin Netanyahu y a su grupo de extremistas que nos están desgarrando dentro y fuera del país. Y este es el plan, ya sabes, a sus ojos. Si apartan a Benjamin Netanyahu del poder, van a contar con apoyo bipartidista en Estados Unidos. Pero ¿va eso a ayudar a Israel a resolver los problemas que tiene? Is that going to help Israel to resolve the problems they have? Bueno, por lo que yo entiendo, Nima, él también ha hecho algunas declaraciones y algunas personas de su entorno también, diciendo que van a avanzar más rápido en Cisjordania, que van a avanzar más rápido con Siria y que van a actuar de forma más agresiva con Líbano. Y por supuesto, todo eso implica, vamos a acabar con Gaza. Así que pregúntate si eso les va a granjear el apoyo de la mayoría estadounidense. Quiero decir, no van a poder ocultarlo. Mientras lo hagan, no van a poder esconderlo, y tampoco van a poder ocultárselo a todos aquellos como los iraníes que han dicho, y los saudíes que han dicho, si no hay una vía viable hacia un Estado palestino, no estamos con vosotros. Entonces, ¿cómo lo concilian? ¿Cómo concilia esas realidades ese grupo que podría sustituir a Bibi Netanyahu con ese tipo de declaraciones? Quiero decir, con esta gente simplemente sales de la sartén para caer en el fuego. Puede que sean más listos, puede que sepan una forma mejor de hacerlo, pero siguen haciendo lo mismo. ¿Y cómo consigues que te elijan? Aquí está la clave. ¿Cómo consigues que te elijan si crees que la población judía de Israel es esencial para que salgas elegido? Y la población judía de Israel sigue mostrando en las encuestas que más del 80% está a favor de todo lo que acabo de decir, incluido el genocidio de los palestinos. Y si ahora tienes a una potencia como Irán, que creo que ha quedado demostrado de forma concluyente, e incluso a una fuerza como los hutíes, aliados con ellos hasta cierto punto, al menos en los objetivos, y completamente decididos a impedir que lo que se está haciendo a los palestinos llegue a su desenlace final absolutamente reprobable, ¿cómo ganas política o militarmente? ¿Cómo ganas esta lucha armada? Quiero decir, para mí, ahora mismo, el destino de Israel como Estado judío en el Levante parece estar sellado por la propia presencia del país contra el que iniciaron esta guerra utilizando a Donald Trump como su intermediario, Irán. Irán es ahora el eje estratégico del Golfo y de Asia Sudoccidental en general, con ayuda de los hutíes y quizá, como decías, de milicias iraquíes o tal vez de otros. Pero básicamente son el eje del poder estratégico y de la realidad estratégica en el Golfo. Siempre lo hemos sido en cierto sentido, Nima. Nunca habríamos puesto al Shah en esa posición y lo habríamos mantenido ahí durante 26 años, 25, 26 años, si no fuera así. Sabíamos quién era la potencia hegemónica en el Golfo y queríamos controlarlo. Así que pusimos al Shah allí y básicamente lo controlábamos. Y cuando se fue, dejamos de controlarlo. Y desde entonces hemos estado peleando por ello. Intentamos que Saddam Hussein lo recuperara y luego íbamos a, ya sabes, darle la espalda a Saddam Hussein. Y cuando eso no funcionó, eliminamos a Saddam Hussein y luego nos dirigimos a Irán. Y nos enfrentamos a la más formidable de las dos
dos potencias y descubrimos que Irán no era Irak. Found out Iran was not Iraq. Sí, esto es, Larry, lo que dijo Yair Lapid sobre su estrategia respecto a Irán. Llevo diciendo, desde abril de 2024, que lo que Israel debería hacer, o lo que debería hacer la alianza, es bombardear Irán. Bombardear todas las instalaciones energéticas para asegurarse de que la economía iraní quede destruida. Esta es la política de Israel. No sé cómo van a salir de una guerra así, porque eso significa que les ocurra lo mismo a ellos. Yep. And it's just like Sí, es que si Israel se saliera con la suya y conociera la identidad y la ubicación de cada uno de esos comandantes de distinto perfil ahora mismo, dado que Irán tiene el mando tan distribuido por todo el país, si conocieran esos nombres, los asesinarían a todos. Porque lo primero que hace Israel es ir a por objetivos de poder militar o por presuntos criminales de guerra y asesinar a gente. Quiero decir, esa es la política básica de Israel. Ojalá el mundo despertara al hecho de que esta es una de las entidades estatales más reprochables de la faz de la tierra y que llevan siendo así bastante tiempo. Algunos dirían que desde 1948, pero desde luego han sido así desde que empezaron a violar todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU como consecuencia de las guerras, todas las cuales iniciaron ellos. Digan lo que digan, iniciaron todas seis Richtung Mauer Vrellers. They started every one of the damn wars. This is the most combative, military-like. Esta es la tiranía más beligerante, más militarista de Oriente Próximo. Y nadie presta atención a eso. ¿Por qué? Pues, Dios mío, pasaron por el Holocausto. Pues Dios mío, los necesitamos que hagan nuestro trabajo sucio en el Levante. Bien, puedo aceptar esa lógica, pero seguimos necesitándolos para que hagan nuestro trabajo sucio en el Levante, cuando ese trabajo sucio nos está salpicando de vuelta con tal rapidez, con tal intensidad y con tal certeza que va a arrastrarnos con él. Yo creo que no. Pero tenemos a un líder, como te describí, que está atrapado, completamente, totalmente atrapado, y no tiene ni idea de cómo salir de ahí. Benjamin, se ha informado de que Netanyahu mantuvo conversaciones con sus asesores antes de su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. Y hace solo unos momentos se ha informado de que la reunión está teniendo lugar mientras hablamos. Y no sé quiénes son esos asesores en Estados Unidos. En la foto aparece, uno de ellos está muerto. One of them's dead. Uno de ellos está muerto, murió. Lindsey Graham, quizá. Enorme, sí. ¿Viste ese vídeo en el que habla Lindsey Graham cuando le preguntan a Benjamin Netanyahu si necesita algún tipo de ayuda para ir contra el Líbano? Y Benjamin Netanyahu dice, no, esto no es. Admiro lo que queréis hacer, pero no es el momento. Lindsey, the tactician. Lindsey, the campaign. Lindsey, el estratega. Lindsey, el planificador de campañas. Lindsey, el comandante de división. Lindsey, el militar que no ha servido ni un solo día en su vida, salvo como abogado del cuerpo jurídico militar. Todos ellos son así, guerreros de salón. Personas que nunca han oído pasar una bala de ametralladora junto a su oreja y sin embargo quieren enviar a hombres y mujeres jóvenes a morir por objetivos de Estado en todo el planeta. Así son estas personas. Son cobardes. Cowardice is now towards, pero habla with cowards, but they speak a great game. Pero en ese video, lo importante es que Benjamin Netanyahu, y se percibe que Benjamin Netanyahu dice, no queremos eso. We don't want ni seremos eso. Lindsey, vete a asa, no nos vemos por nosotros. We want to stay focused on Iran right now. Queremos seguir centrados en Irán ahora mismo. Si vamos con todo, van a salir. Eso significa que ellos, porque cuando habla del Líbano y de Hezbollah, parece que Hezbollah no es nada. Esa es la retórica de Benjamin Netanyahu cuando habla con los israelíes dentro del país. Hemos aplastado a Hezbollah. Irán está más débil que antes,
Pero en esa llamada telefónica se ve hasta qué punto teme, ya sabes, le asusta que Hezbollah salga. He's scared of Hezbollah coming out. Yeah, he smashed full Hezbollah. force. He smashed Hezbollah about this. Arrasó a Hezbollah más o menos igual que nosotros hemos arrasado Irán. Si arrasó a Hezbollah, ¿por qué está bombardeando otra vez Dahiyya en el sur de Beirut? Si hemos eliminado el programa nuclear, ¿cuántas veces dijo Trump que habíamos destruido por completo el programa nuclear? Entonces, ¿por qué estamos hablando del programa nuclear? Lo reconstituyeron tan rápido. Lo destruimos el lunes y el martes ya lo habían reconstituido. Quiero decir, tanto Bibi como Trump, Bibi miente un poco mejor, son unos mentirosos de libro. La mendacidad es su segundo nombre. ¿Recordáis La gata sobre el tejado de zinc? Burr Ives actuó en una versión y el gran actor negro, se me ha olvidado el nombre, James Earl Jones, actuó en la otra. Huelo mendacidad en esta habitación. Mendacidad. Con Trump y Bibi Netanyahu, la mendacidad es su segundo nombre. New York Post reported that Benjamin Netanyahu is El New York Post informó de que Benjamin Netanyahu viene a Washington con información importante sobre el caso de la montaña del Pico en Irán. Y me recuerda, porque bombardearon esa montaña una y otra vez, me recuerda al reciente ataque de Arabia Saudí contra esas hermosas montañas de Yemen. Sí. Those beautiful mountains in Yemen. They're trying every time they go there, hit the mountain and nothing coming out. Bueno, la última vez que vinieron o le ofrecieron información valiosa a Donald Trump, inteligencia sobre Irán, decidió por sí solo, según me dicen el 28 de febrero, ir a la guerra con Irán. Así que no era muy buena inteligencia, era inteligencia realmente mala. Entonces, ¿cómo va a tratar esta? ¿Cuál es el nombre iraní de la montaña Pickaxe? Kolang. 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 Okay. Exactamente. What does it mean? ¿Qué significa? Es pico. Pico, vale. Me lo imaginaba, pero he pensado que mejor preguntarlo. Is er een oplegs uterus en nos en Skenchloes. Sí, Simplemente le ponen, simplemente lo llaman igual. Pero no sé por qué tradujeron el nombre como montaña del pico, porque es una montaña. Kolang Mountain. Yeah. sí. Es extraño lo que harán los geógrafos y otros, pero aún más extraño es lo que harán los políticos. Politicians will do. The other report, Larry, on Bloomberg today reported. La otra información, Larry, publicada hoy por Bloomberg, es este informe que muestra cómo Estados Unidos ve los conflictos, los dos conflictos, de forma bipartidista. Pero no se trata solo de la administración Trump. Dice que un grupo bipartidista de senadores estadounidenses ha alcanzado un acuerdo sobre una legislación que permitiría a Donald Trump imponer sanciones más duras a los principales compradores de energía rusa y de Irán. Esto significa que quizás estén preparando para un plan a largo plazo respecto a Irán y Rusia. No parece que vayamos a librarnos de ninguno de estos dos conflictos próximamente. Get rid of any of these two conflicts anytime soon. No, I don't think we are. And as I said in my opening No, no lo creo. Como dije en mis comentarios iniciales, creo que el presidente de Estados Unidos está atrapado. No creo que haya forma de que pueda salir de esta trampa. Y lo verdaderamente impresionante y amenazador de la trampa en la que está es que tiene un enorme potencial para atrapar a la nación en una trampa similar, e incluso al mundo entero. Desde luego, a las dos regiones, Europa y Ucrania, el sudoeste de Asia e Irán, en la misma trampa. Y esa trampa es una guerra, al menos regional, que arrastra a muchas otras personas. Creo que Turquía entraría de inmediato. Y en última instancia va a más, porque este tipo de conflictos regionales, en los que intervienen tantos actores importantes y tantos ejércitos y estados importantes, por lo general tienden a conducir a cosas más grandes y peores. generally tend to lead to bigger and worse things. So easily into a global Con tanta facilidad hacia un conflicto global. Y añádase a eso el hecho de que lo que estamos haciendo ahora mismo en el Estrecho y también en otros lugares, el Mar Rojo me viene inmediatamente a la mente, con el tráfico de mercancías por los mares del mundo y demás, probablemente está haciendo que el 20% de la población del sur global, quizá un porcentaje mayor, muera de hambre.
¿Y qué va a hacer esa población cuando le resulte muy evidente que no hay comida, no hay agua potable, no hay tierra donde cultivar alimentos, no hay fertilizante para esa tierra, aunque pudieran cultivarla, ni agua para los cultivos, aunque pudieran hacerlo, y empiecen a desplazarse? En mi opinión, solo hay una dirección hacia la que van a desplazarse, y es hacia el norte. Y se moverán a donde tengan que moverse, cuando tengan que hacerlo. Y van a coger las armas que tengan, la munición que tengan, y van a luchar hasta la muerte, porque no tienen otra opción. La muerte les llegará de todos modos. Y estamos hablando de hacer eso en esa parte concreta del mundo, que podría decirse que está incluida en el sur global y el suroeste de Asia, y quizá también en otros lugares. No es una buena perspectiva. No lo es en absoluto. Porque estamos hablando de millones de personas. Y estamos hablando de que, básicamente, la mayoría perderán la vida. Y quizá incluso la pierdan, por así decirlo, a las puertas de Europa y finalmente de Norteamérica. Porque esto no va a quedarse contenido solo en Asia. Se extenderá y luego se extenderá con la crisis climática. Y ya te lo he dicho antes, hemos hecho los juegos, hemos hecho las simulaciones para mediados de siglo. Y probablemente ya sabes, en la simulación del caso Morse hablamos de alrededor de 2065, pero creo que ahora estamos acelerando eso. Mira los incendios en Francia, mira los incendios en España, mira los incendios en Canadá. Esto no es tanto el presente como el futuro. Esto es lo que nos va a pasar. Y piensa en que ese escenario se desarrolla mucho más rápido. Las potencias del norte despliegan sus ejércitos en sus fronteras del sur y empiezan a disparar a esta gente porque no tienen otra opción. Solo hay una cantidad limitada de agua y de comida, así que les disparas. Sí. Perspectiva sombría, quiero decir, muy sombría. Y creo que te conté que uno de los alemanes del panel que estaba escuchando la sesión informativa se levantó de golpe de su asiento y dijo: «Eso no puede ser verdad. No puede decirme que mis dirigentes alemanes hicieron eso en un juego de guerra». Y entonces uno de los participantes en el juego simplemente metió la mano bajo el atril y sacó la lista de los alemanes que participaron. Un ex canciller, un ex embajador en Estados Unidos. Y eran ellos quienes tomaban estas decisiones en esas simulaciones. Pongan a los militares en la frontera sur. Bueno, depende de quién seas y de dónde estés. ¿Qué frontera es esa? Europa tiene algo más que una frontera sur, aunque parezca que viniendo desde el Mediterráneo, todo queda al sur. Bueno, como sabe Putin, por ejemplo, la gente a la que no le gusta la Rusia blanca, diría que sobre todo musulmanes, puede llegar desde todo tipo de direcciones, no solo directamente desde el sur. Por cierto, esa es una de las zonas del mundo con más éxito ahora mismo. Asia Central, desde Kazajistán hasta Turkmenistán. Les va muy bien y cada día ganan poder, además de ser más hábiles y capaces en el terreno financiero. Pese a que muchos de ellos tienen gobiernos muy autoritarios, están progresando bastante bien. Así que creo que es una buena decisión de Putin vigilar eso, fomentarlo en la medida en que pueda, y no mostrarse antagonista hacia ello. Vio lo que provocó el antagonismo en Chechenia. No quieres eso. Quieres poder apaciguar a esa gente, trabajar con ella, por decirlo así, y mezclar vuestras culturas si es necesario, incluidas vuestras religiones y todo lo demás. El enfoque hacia el mundo que Pekín y Moscú quieren adoptar, de todos modos, si no nos interponemos, me parece el mejor. Cada uno se adapta al otro, cada uno aporta su propia fuerza al conjunto, y os lleváis bien, cooperáis, todos prosperáis y todos sobrevivís. Frente a nuestra actitud, no nos gusta Rusia, no nos gusta Irán, no nos gusta nadie de por allí, no nos gusta China. Vamos a enfrentarnos a todos y acabar con ellos porque son una amenaza para nosotros. Bueno, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos un capitalismo depredador que mantiene alrededor del 3% de la gente más rica que crezo y al otro más del 90% en la pobreza. Yo me quedo con el modelo chino-ruso, vale. También incluiría a Brasil,
bajo Lula. under Lula. Como nosotros, tenéis tendencia a alternar entre Like posturas. us, you have a tendency to rotate between attitudes. I think Creo que va a ser reelegido aquí, en Brasil. Lula? Lula. Sí, bueno, puede seguir siendo reelegido, sí puede. Yeah, Is there a yeah, term he limit? can. De acuerdo. Okay. During- Remember, Yilling Tang Tel. Man. Thank you. Gracias. Gracias, Carl, Larry, por estar hoy con nosotros. Ha sido un gran placer, como siempre. Y nos vemos el viernes junto con Larry Johnson. Larry Johnson. Yeah. Take Cuídeos. Bye-bye. Yeah. Bye-bye.